Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Antonio Grael patrocina esta reacción. Nos trae a T. Sparks con California's Dreaming. Es de Canadá. em, es ella con su voz y su guitarra, parece ser. Y nos dice, como siempre, porque nos tiene que dar contexto, si no, no sería Antonio. Así que, Sí. además de Las cosas de cantante, Antonio, ¿eh? hombre, es compositora y fotógrafa. Se fue a Londres con 17 años para asistir a la escuela de arte, aunque no tardó demasiado en abandonarla para centrarse en su carrera musical. Su primer disco, Blood Hat, se editó en 2013 y el segundo en 2022, aunque entre medias editó dos discos, 2015 y 18, a dúo con Anton Newcomb, líder y fundador de la banda The Brian Johnstone Massacre. Tanto Anton como la banda son pesos pesados de la escena musical alternativa e indie desde los años 90. Perdón, sí, desde los años 90 y con casi 30 álbumes publicados. El estilo de Tess Parks se puede enmarcar en pleno en la psicodelia, pero no en la guitarrera y salvaje que suele ser más conocida, sino en la psicodelia relajada en la que uno se puede perder en sus propias fantasías y pensamientos olvidándose de todo lo demás. La voz áspera, arrastrada y lánguida de Parks encaja perfectamente con unas instrumentaciones que fusionan los sonidos psicodélicos más reconocibles, como pueden ser las guitarras limpias con distorsión. Vale, eso es un poco Es un contradictorio, poco, sí, vale, sí. sí, sí, pero con un eco que pareciesen estar grabadas en una cueva o los sintetizadores que van del sonido de un Moog al de un órgano de iglesia, todo ello sobre un fondo muy influenciado por el drone rock para generar una base sonora que navega entre el noise y el lo-fi. Antonio es que cuando se pone técnico. Lo Sí, cual, sí. junto con la inclusión de secciones de cuerda como resultado una música tan seductora como melancólica que dice Antonio, que a mí me atrapó desde la primera escucha. Así que nada, este álbum que he dicho anteriormente pertenece al álbum, esta canción pertenece al álbum eh, Pomegranate de su tercer disco, quinto contando los dos de Newcomb, que publicó en el 24 y que para Antonio es el mejor con diferencia. Venga, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Vale, vale. Ahora entiendo ya las palabras de Antonio y por dónde va. David, ¿qué te está De la, pareciendo? de la psicodelia suave. Sí, 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 sí. Sí, pues tienes razón. Te puedes perder ahí. Si cierras los ojos, te pierdes ahí en tus pensamientos. Totalmente. Esto es otro tipo de viaje, David. Esto.
no es una canción, como dice Antonio, de buscar riff explosivos o agudos imposibles, sino esto es para dejarse hundir en una atmósfera psicodélica, lenta, sucia, casi narcótica, madre mía la cara. Y aquí la voz, pues, a ver, no entra para dejarte impresionado con la boca abierta, ¿no? Sino es casi como entrases con humo en una habitación oscura. Y lo interesante es, bueno, pues cómo va metiéndonos en este ambiente, ¿no? Psicodélico. La letra, bueno, desmonta el mito del sueño californiano y lo convierte en una imagen de desilusión, algo que parecía luminoso, libre y casi sagrado, pero que al mirarlo de cerca se revela falso e insuficiente, ¿vale? Bueno, Vamos, mete temas de todo, nostalgia, de pérdida de memoria familiar, dime. todo lo contrario que la canción de Mamas and the Papas. Claro, es un poco el contrapunto, ¿no? Efectivamente. Funciona como metáfora de las promesas que nos venden, ese éxito, libertad, belleza, salvación, y que muchas veces dejan detrás cansancio, vacío, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, la música acompaña esta idea de un sonido flotante, repetitivo, brumoso, así como, ¿no? Estuvieras casi teniendo un viaje de otro tipo, pero bueno, un viaje. Y, y bueno, la vocalista tiene una voz muy particular, ¿no? Sí, sí, sí. No canta desde la limpieza académica ni desde la potencia tradicional del rock, ¿no? Su fuerza está en el color, en la actitud, esa sensación de fragilidad. Técnicamente, yo creo que a ver si me entendéis, es el control de la imperfección, ¿vale? Todo lo que está haciendo lo está haciendo con mucha intención, claramente para que es lo que quiere transmitir y es un tipo de textura particular, ¿vale? El cómo emite el aire, como esa aspereza, esa colocación relajada, casi arrastrada, bueno, pues todo eso lo transmite. Venga, pues vamos un Sí, poquito sí. para atrás y seguimos. Everything for a reason. There is so much that we lost, but we believe in God. I wish you could. Now we're a family, get up and sing this song that never ends. It goes on, my friend. Well, the California dream is a lie. I used to cry. Muy interesante. Em, a ver, cositas. Qué cachondo. Eh, Ponerle Bruce Willis al perro. sí, sí, bueno, para el que siga, para el que siga el baloncesto, me hizo gracia el otro día porque Shaquille O'Neal compró un pez koi, ¿vale? Y le puso de nombre Charles Barkley. Así que Toma. ahí lanzó la puya, pero bien, vamos. Además, el pez era bastante gordo, entonces, como que, en fin.
Bueno, pues este California Dreaming funciona porque Tess Parks entiende algo muy difícil, que a veces una canción impacta cuando no intenta impactar. Y, a ver, no hay Además, explosión de batería, no hay un riff gigante, dime David. además que todas las imágenes que han puesto es de decadencia. Claro. Me ha dolido mucho el Rolls Royce ahí todo reventado. Digo, pero ¿cómo tienes así el coche? Para tenerlo así, lo arreglas y lo vendes. Claro, efectivamente. Claro. Y eso que no hay un estribillo para levantar un estadio, hay una atmósfera que sí se cuida mucho, hay una voz con mucha Sí. identidad, una idea emocional potente y bueno, el sueño vivido, vendido como luz, pues también puede ser una mentira. Y bueno, lo especial de Test Parks está en esa capacidad, ¿no? Para convertir ese rock psicodélico en una experiencia íntima, no construida para... Es una música no construida para demostrar, sino como para envolverte, ¿vale? Ujú. En esa experiencia, en esa niebla. Vale, pues muy bien. Gracias, Antonio. Antonio Grael, por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.